Aquí tenemos el jardín, cualquier cantidad de flores, hay muchísima variedad. Esa es la parte del bosque de pino que tenemos aquí adentro. Un hermoso lugar para sentarse y disfrutar del paisaje. Un poco de herramientas, máquina. Acá estoy haciendo retoños de pinito, terminando la mesa campestre. Hoy le estoy dando la primera mano de barniz. Siempre al lado de papá, ¿no? Él dirige. Sí. Otro trabajito terminado. Saltamos de un trabajo al otro en cuestión de 5 minutos. Doggy, van a venir los ciervos, no les puedes ladrar. Ok, bloque de sal y el alimento. Hola, hola. Familia, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño recorrido de aquí la propiedad y las cosas que estamos haciendo, porque es trabajo. Yo pensé que venía a retirarme, pero me parece que me equivoqué. No en el campo. No en el campo. Entonces, aquí estamos a la entrada de la casa. ¿Okay? ¿Quieres contarles sobre los murciélagos que te visitan? Sí, ahí tenemos murciélagos que les gusta meterse allá arriba en la punta y estamos buscando la forma de cómo sacarlos. Dicen que si dejamos la luz prendida eso puede funcionar, pero estamos tratando de buscar una solución porque esos bichos se ensucian y tienen enfermedades y, en fin, murciélago más lejos mejor. Entonces, aquí de este otro lado tenemos la zona donde está el fogón. Vamos subiendo. Taguchi. Escuche. Aquí he estado trabajando esta mañana, tratando de recuperar estos bancos de madera que les voy a dar una mano de tintura y los vamos a recuperar, los vamos a poner bien bonitos. Ahí termina la parte de la propiedad que yo les he estado contando, ahí está el alambrado y para allá, bueno, puede caminar por los próximos 6 meses y no encuentra nada, ¿ok? Así que ese es el lugar donde está la parte más salvaje de aquí. Después vamos a venir por aquí un poquito y les muestro la parte de la leñera. Tenemos un pequeño depósito y la leñera. Acá tenemos que traer más leña porque en el invierno, lo que no me gusta es que esto no tiene puerta. Y cuando empiece a nevar se va a llenar de nieve. Así que le voy a hacer algún tipo de protección. Y tampoco no me gusta esa esquina, ¿no? ¿Qué? Por si se puede meter algún bicho ahí adentro, oso. ¿no? Sí. ¿Ah? A ver si todavía se nos mete un oso ahí a invernar y cuando uno viene a buscar leña se lo encuentra. Bueno, entonces tenemos un poco de leña, tenemos 1, 2, 3 líneas, pero la quiero completar. Y tengo como 20 árboles secos en la propiedad que tengo que conseguir una motosierra y los voy a cortar y los voy a hacer leña, yo mismo. Que acá tenemos un pequeño depósito. Ok. Donde ya tenemos un poco de herramientas, máquinas. Tenemos que comprar más máquinas. Necesito una desmalezadora, necesito una motosierra y, en fin, porque lo que hemos traído nosotros de Toronto para este lugar son juguetes. Esta me la dejó el antiguo propietario, o sea que funciona muy bien, pero bueno, vamos a seguir para el otro lado, así les muestro un poquito más. A ver, Toguchi, ¿nos llevas? ¿Dónde nos llevas, Togo? Vamos de la mesa. Ok, ahora les voy a mostrar lo que estuve haciendo esta mañana y ha sido trabajar con esta mesa. Ok, esta mesa, la tapa era color natural y estaba barnizada. Ayer le hice todo, la raspé, la lijé, la dejé bien bonita y esta mañana le di la capa de tintura que es un color medio rojizo amarronado y mañana la voy a barnizar. Ahí pueden ver más o menos cómo queda. Ah, quedó lindo. ¿Te gusta? Yo creo que le va con... Le va a dar con el blanco, lo va a hacer bien campestre. Esto se llama tipo colonial acá, este tipo de contraste blanco con color. Después entonces aquí tenemos, cuidado, la montaña. Esta la armó Audrey hace, ¿cuánto? 3 días atrás. Bueno, tú también me ayudaste. Estuvo complicado. Fue complicado porque las instrucciones que vienen de allá de la China no son muy buenas. O sea que nos costó, pero bueno,
un hermoso lugar para sentarse y disfrutar del paisaje. ¿Otro trabajito que estás haciendo por acá? Sí, otro trabajo va a ser, todas las puertas y las ventanas están enmarcadas en madera y está muy desvanecida, ¿cómo se dice? Se ve que hace mucho tiempo que no le prestan atención, o sea que esta semana vamos a comprar la tintura, va a ser un color marrón medio tirando a rojizo un poquito, y voy a tener que darle a todo porque necesita tratamiento antes de que se empiecen a desmejorar y se pudra la madera, o sea que va a ser todo esto, lo que va por aquí arriba. Ya se nota que está desteñido ahí arriba. Sí, ¿ves? Casi no le queda color. Claro. Entonces, eso está por toda la casa. En cada puerta y cada ventana están enmarcadas de la misma manera y le vamos a hacer un lindo color que le haga juego con los pilotes estos que sujetan el deck ahí arriba, ¿no es cierto? Así que va a quedar bien bonito. Bueno, aquí tenemos el jardín. ¿Lo miramos desde el otro lado? Ok, bajemos. Vamos a Bien. bajar y miramos el jardín de adelante. ¿Vamos a dar la vuelta? Toguchi, ¿vienes? ¿Vienes con tu pelota? Todo Vamos. a la pelota. Un día de viento por estas partes, todo está volando. Está ventoso. Bueno, acá tenemos el jardín. Togo, si se va la pelota, no la vas a agarrar más. ¿Ok? Hay varias variedades de flores aquí. Esa flor que se ve ahí recién, que van a ver una flor blanca, aquí se llaman peonis. En español no sé si serán peonías o cuál será el nombre. Si alguien lo conoce, me dejan saber. Bueno, el jardín. Estas flores que se ven un poquito secas en este momento, unas semanas atrás estaban bien lindas, moradas. Sí. Son chives, ¿qué sería? Cebollín, cebollita, cebollines. Son, sí. Cualquier cantidad de flores, hay muchísima variedad. Tiene un sistema de riego automático con timer, o sea que de esto no nos tenemos que preocupar. Todo esto le pertenece a la propiedad. Esa es la parte del bosque de pinos que tenemos aquí adentro. Baja hasta el camino, allá está el camino que viene subiendo, camino de ripio es acá, ¿eh? O sea que, pero igual lo mantiene la municipalidad. Nosotros no nos tenemos que preocupar de eso, solamente la subida a la propiedad esta que compartimos con un vecino. Eso es por cuenta nuestra. Vamos a ver los pinitos por allá. Ok, vamos. Vamos a ver allá, vamos. Acá estuve trabajando esta semana en un área que está llena de pinos, retoños. No sé si los han plantado, yo pienso que muchos han nacido, deben ser hijos de este árbol acá. Y estaban medio secos porque esto era todo maleza. Estaban bastante tapados por la maleza y no hace un mes que no llueve. Ayer recién llovió por primera vez. O sea que los he estado regando para tratar de recuperarlos y que eventualmente se afirmen y sujeten esta ladera. Porque esta es una caída que ha sido creada cuando hicieron el estacionamiento. Como que empujaron toda la tierra y es bastante pronunciada. Entonces, tengo que salvar estos pinitos que ya están establecidos. Aquí también tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay como unos 20 árboles o más, 25 y 30, que se han secado. Estos se llaman aspen. Y es una variedad que no se sabe qué bicho los está atacando, pero se secan en pie, alto. Entonces los tengo que cortar y los tengo que procesar para usarlos en el hogar. Parecen escobas secas, paradas. Y hay muchísimos nuevos que están viniendo, o sea que no hay problema porque hay árboles que van a tomar el lugar de estos que vamos sacando. O sea que aquí están los pinitos, a ver, mirá. Bueno, ahora vamos a ir yendo hacia la propiedad y vamos a ver el sistema de calefacción y todas esas cosas que tiene la casa. Okay. Así les muestro eso también. Vamos. Vamos. Las canaletas que arreglé el otro día, ayer llovió fuerte, funcionan al 100%. Y los tornillos que cambié arriba en el techo también quedaron muy bien. Acá estoy haciendo retoños de pinito y ya han brotado un montón. Se vienen, están todos prendidos. Hay uno medio como que por ahí falla, pero de todos los otros
desde el día que los planté hasta hoy, han explotado en fuerza. Vamos, Entonces ahora estamos en la parte de la planta baja. Esta es la sala. Aquí tenemos un hogar a leña. Y el sistema de calefacción de la casa es, aquí abajo es todo losa radiante, ¿okay? Caños de agua caliente que van por el piso. Tenemos el hogar, y el hogar tiene un sistema que tiene que escupir aire caliente para el piso de arriba, a través de un sistema de tubería. Pero ahora les muestro, porque el que lo conectó no sabía lo que estaba haciendo. ¿Ven? Vamos que les muestro. Este larga aire caliente por aquí, para toda esta zona. Tiene un tremendo ventilador ahí, que con fuerza larga aire. En este momento está largando aire solo aquí abajo. Y uno no se puede parar aquí delante cuando está el ventilador a máxima potencia, porque lo vuela el aire caliente. Pero bueno, vamos a ver cuál es el problema. Yo les muestro. Vamos todo. Ahora vamos a entrar a lo que sería la sala de máquinas, o la sala de la caldera. Y lavadero al mismo tiempo. Vamos todo, entra. Ok, ¿todo bien? Entonces, esta es la parte de atrás del hogar que recién han visto ustedes ahí. Aquí tiene el ventilador que chupa aire, lo pasa por aquí y lo tiene que distribuir. Supuestamente lo tiene que distribuir, esto está conectado a la cañería de arriba, pero el que lo conectó, en este momento esto está chupando aire de arriba, en lugar de soplar aire hacia arriba, aire caliente, está chupando el aire del segundo piso, lo pasa por aquí y lo está escupiendo hacia allá adelante. O sea que lo que tenemos que hacer en este momento es abrir estas dos bocas que hay acá, cortar esto, conectar esas dos bocas al sistema de conductos que alimentan al segundo piso, y este, que es el que chupa aire, lo vamos a sacar tal vez con un codo de allá atrás, para que tome aire. El aire va a entrar por aquí, se va a calentar porque esto está que hierve atrás del hogar siempre, va a salir por las dos tuberías y se va a ir hacia el segundo piso, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Ya hablé con el muchacho que hace este tipo de trabajo. Aquí tenemos todo lo que es la sala de la parte de agua. Como ustedes saben, aquí tenemos un pozo de agua. No tenemos agua de la ciudad, agua corriente. O sea que tenemos una bomba, bombea. Tenemos la misma presión de agua que en la ciudad, ¿okay? Ese aparato que está ahí es el que le da la presión al agua. Está un aparato que está calibrado con presión para que pueda empujar. O sea que con el tema del agua no tenemos problema. Este es el aparato que nos alimenta el agua caliente de la casa y el agua caliente para los pisos radiantes. Este es el que se había roto, que estaba así, que no funcionaba. Esta es la parte. Pero toda esta es la cañería que va para arriba. Aquí le llaman, creo que PEX, de plástico. Y acá está el sistema de losa radiante, aquí atrás. Esos tubos. Todo eso que va para ahí es el sistema de la losa radiante. Esto es también parte del sistema acá. Vendría a ser como en Argentina lo llaman calefón, pero vendría a ser como un calefón en esteroides, gigante, ¿no? Porque esto alimenta todo lo que es el sistema de agua caliente de la casa y el sistema para el piso en la losa radiante, ¿ok? Y bueno, lo demás son bombas y cosas que el plomero lo entiende. Yo todavía estoy tratando de descifrar un poco. Acá está la máquina de lavar, acá está la secadora, está la zona de la lavandería, y aquí tenemos ¿cómo se llama? El water softener en español. Suavizante de agua, literalmente. Claro. El agua aquí es pesada porque es agua muy mineral. Entonces este es un sistema que le saca un poco los minerales, digamos, para que no, porque si no se empiezan a taponar todos los caños. Y vio cuando usted, por ejemplo, en algunos países utiliza una cafetera para hervir agua y poco a poco se le empieza a hacer como una costra por todos lados. Bueno, esto es para evitar eso. Le saca un poco todo lo que es la parte mineral al agua. Este es el sistema que le da a la casa constantemente circulación de aire fresco. Más o menos ahí hay un pequeño tour, una idea de qué es lo que estamos haciendo. Mañana, por la mañana, tengo que llevar el automóvil a un garaje cercano para que le hagan una inspección,
porque tengo que registrarlo ahora en la provincia de Alberta, y para registrar un vehículo de algunas provincias, aquí en Alberta como Ontario, el vehículo necesita pasar una inspección mecánica. Es todo una cuestión nada más que una formalidad, porque el auto es nuevo, o sea que no tiene absolutamente ningún problema, pero igual hace falta pasar a través de ese paso antes de poder registrarlo. Y yo pensaría que ya si mañana terminamos con eso, ya pronto en esta semana creo que lo vamos a poder registrar con la chapa patente de Alberta. Aquí usan una sola chapa patente, atrás nada más, ¿no? Adelante no usan, me parece. Y sí, poco a poco estamos haciendo las cosas. Tenemos que ir a buscar algunos muebles y les vamos a ir mostrando el día a día un poquito hasta que empecemos nuevamente a poder viajar un poco y a empezar con los asados que ya estamos planeando. Los dejamos con esto en este momento y después le seguimos agregando a este video un poco más. A medida que estemos haciendo más trabajos y más cosas, les vamos a ir mostrando. Ok, continuando con este trabajo que comenzaste unos días atrás. Terminando la mesa campestre, hoy le estoy dando la primera mano de barniz. Le estoy dando un barniz marino, por si algún día la tenemos que tener un poquito afuera, por alguna razón, alguna reunión, algo, para que los elementos no la dañen tanto, ¿no? Así que sí, esto es cuestión ahora nada más que ya está bien lijada, limpia, y vamos a poner la mano de barniz. Está quedando bien linda. Sí, ¿te gusta? Ya. ¿Cuántas manos de barniz va a necesitar para sellar? Vamos a ver cómo queda con 2 y tal vez hasta 3 le voy a dar para que quede bien protegida. ¿Sí? Este es un barniz que supuestamente es el que usan en los botes de madera. ¿Okay? O sea que acá en inglés se llama spar. S-P-A-R. Este es un barniz que no tiene mucho brillo, aquí le decimos satinado, ¿no? O sea que tiene poco brillo, pero le da una muy buena protección y realza bastante el color. Un color medio como borrabino, ¿no? Le queda lindo con las patitas blancas. Sí. Y ahora vamos a conseguir alguna silla campestre también. Las sillas de este juego quedaron abandonadas en Toronto, ¿no? Ya en el sótano. Quedaron en el sótano de la casa, no hubo lugar para traerlas, así que se las dejamos a los nuevos propietarios. Así que bueno, poco a poco les vamos mostrando cómo nos organizamos, porque yo sé que mucha gente está interesada, preguntan, quieren saber, y así a lo largo del día vamos a tratar de ir mostrándole un poquitito qué es lo que estamos haciendo. Esta mañana tuvimos toda la mañana con el tema del auto, que ahora les vamos a explicar. Así que bueno, los dejo con esto, familia, seguimos trabajando. Avanzando, muy bien. Más. Y acá el Toguchi nunca está muy lejos de papá, ¿no, Toguchi? Así es la cosa. Siempre al lado de papá, ¿no? Él dirige. Sí, muy bien, Toguchi. Ok, descansa. Próximo trabajito del día. Próximo trabajito. Hoy finalmente tenemos chapas patentes de Alberta, o sea que tenemos que sacarlas de Ontario porque el auto ya está registrado en esta provincia. El proceso fue relativamente fácil, ¿no? El auto tuvo que pasar una inspección, a pesar de que es un auto nuevo, todos los autos que vienen de algunas provincias tienen que pasar inspección. Las provincias vecinas como Manitoba, Saskatchewan y British Columbia creo que no necesitan inspección, pero Ontario, Quebec y para el otro lado sí. O sea que bueno, hicimos la inspección esta mañana, el costo aquí fueron $200. Una vez que tuvimos la inspección, yo ya había comprado seguro para el vehículo acá en la provincia de Alberta y necesitaban licencia de conducir, que tenemos algo provisorio hasta que llegue por correo también, ya hicimos el cambio. El trámite para registrarlo fue relativamente rápido, que habrán sido 5 minutos. Sí, como mucho. Una vez que teníamos la inspección, el prueba de seguro y mi licencia de conducir y la registración del vehículo original de Ontario, lo llevamos todo eso aquí a una oficina que está en el pueblito de aquí al lado y la chica entró todos los datos en la computadora, así que fue relativamente fácil. Entonces ahora las vamos a cambiar y vamos a cambiar de provincia. Okay. ¿Ya?
¿Qué te parece Toguchi? Otro trabajito terminado y así es la cosa acá. Saltamos de un trabajo al otro en cuestión de 5 minutos. Hola, hola. Buenos días, familia. 1:10 de la tarde. Recién llegamos del pueblo y les voy a mostrar lo que compramos. Estamos poco a poco equipándonos porque son muchas las cosas que hacen falta aquí en la casa y de a poquito las estamos comprando. O sea que trajimos una aspiradora comercial. ¿Para qué usarías esto? Esta para limpiar arriba, alrededor de la casa, cuando se amontona el polvo, telas de araña y todas esas cositas. Es una Stanley, 4 caballos de fuerza y de casi 19 litros carga. Estaba en especial a $99 canadienses. Después fuimos a otro lugar y compré esta. Esa es la que nos hace falta en las sierras, en realidad, ¿no? Esta es la que hace falta en la sierra para cortar la zarzamora. Yeah. Es una Stihl. Esta costó $340 canadienses. Tiene 1 año de garantía, pero si compraba esto, que es el aceite para mezclar con la gasolina, me daban 1 año extra de garantía. Ok. No hay donde perderse, ¿no? Así que los compré. O sea que estos 6 tachitos de 100 ml cada uno tiene. También le compré el disco para cortar un poquito, cosas un poquitito más... ¿Lo venden aparte? Sí, cosas más fuertes. ¿Qué puedes cortar con eso? Y podés cortar arbustos hasta de 3 pulgadas de diámetro. Okay. O sea que es bastante, 3 pulgadas. Me dieron todo el equipo para colgarla. Los lentes de seguridad. Te la cuelgas en el pecho, ¿no? Adelante. Sí, para trabajar con las bujías, etcétera, etcétera. El equipo para ponerle el disco y las instrucciones. Eso es parte de lo que compramos. Ahora vamos afuera y le enseño el resto. Ok. Togo. Toguchi. Toguchi. Aventura Toguchi. ¿Dónde vas? ¿Tu pelota? Acá estoy tratando de hacer mis retoños de pinitos. Los tengo plantados y voy a tratar de plantarlos allá cuando crezcan para ver si podemos hacer un poquito más de barrera contra el viento. Pero aquí tenemos todo. ¿Están preparaditos ahí? Wow, tienes un montón. ¿Los has contado? No, hay unos cuantos. Y esta es la hoja que se rompió de la planta mientras veníamos viajando en auto. Sí, vamos a ver si nace otra. O sea que ahí yo voy caminando y veo los retoños de pinito y tac, los saco y los planto aquí. Algunos no van a nacer, pero muchos pienso que sí. Y después compramos un poco de plantas. Fuimos a Walmart y estaban a 50% de descuento. O sea que aprovechamos y trajimos 3, 6, 7, 8. Algunas son lilies, otras son calas lilies. En fin, hay varios tipos. También bonitas las flores. Después compré tintura para pintar alrededor de las ventanas, que ustedes ven que la madera está muy percudida, que ya está media como que hace falta un poco de trabajo. Vamos a probar con este color. Es un Pacific Redwood, compré, a ver si más o menos le da. Después trajimos el hacha, ok. Miren, $30 canadienses este hacha, con mango de fibra de vidrio, para que no se rompa. También compré una horquilla, mango largo, ok. Esta costó $28 canadienses. Para que se den una idea, les doy el precio, así saben más o menos lo que valen las cosas aquí, no por lo que pagué, ¿no? Y otra cosa que trajimos, vengan, les mostramos. ¿Qué más? Como ustedes ven, aquí andan los ciervos caminando por la propiedad y vamos a tratar de ayudarlos un poquito. O sea que le hemos comprado un recipiente para ponerles agua. En la sombra. Así, ok. Hemos comprado esta Pesach, una piedra de sal para que chupen, necesitan sal como las vacas y los caballos, y
un bloque de comida para ciervo De colita blanca. colita blanca. ¿Ok? Preparado especialmente para ellos. Así que ahora los vamos a subir allá a la colina, los vamos a poner arriba donde generalmente aparecen. Esto es para alimentarlos, ¿ok? No para engañarlos. Porque aquí dice, muy importante, el uso de este producto para ciervos tiene la intención para las prácticas de conservación de la vida salvaje. O sea, que no significa que usted le va a poner esto para atraerlo y después fusilarlos, ¿vio? No, esto es para alimentarlos si usted los quiere tener caminando por su jardín, dando vueltas y verlos de tanto en tanto, como queremos hacer nosotros. Hay una mezcla de maíz y todo tipo de cereales aquí adentro. Así que, ¿qué te parece si los subimos? Vamos, sí. Vamos a tener que hacer un par de viajes, ¿no? Ok. Togi, ¿a dónde vamos? Muéstranos. Muy bien, Toguchi con su pelota. Muy bien. Fuimos al pueblo sin él, por eso. Nos escapamos. El Togo está desesperado por jugar, porque lo dejamos. Hoy no vino al pueblo. No, y no le gustó. Y no le gusta cuando lo dejo. Pero lo que pasa es que si lo llevo al pueblo, fuimos con mi esposa. Alguien tiene que quedar en el auto con él. O sea que no podemos hacer nada. Así que cuando tenemos que hacer este tipo de cosas, compras y diligencias, lo dejamos y a él lo llevamos cuando es paseo. Que puede bajar, correr, nadar en el lago. Vamos a trepar. A ver. Ya, el Toguchi quedó conmigo. Primero lloró cuando vio que se iba el auto con mi mamá y mi papá. Después le di sus treats, que le encantan. Y de ahí se durmió. Le pongo música clásica para perros ansiosos, aunque no me crean. Y el perro se queda dormido. ¿Parece por acá? Ya. Tremenda loma. Ok, vamos a desempaquetar este. Ok. Toguchi, tu traserito, Toguchi. Esto no es para vos, Togo. Oh, yum, yum, Togo. ¿Quieres probar? No te lo vas a terminar comiendo vos, ¿no? Sería el colmo, ¿eh? Yum, Togi lo está lamiendo. Sacó su lengüita. Oh, ¿lo vas a cuidar? Toguchi. Toguchi cortó camino. ¿Cuántos kilos no pesará esa sal, no? Esta son 20 kilos. 20 kilos. Cuesta arriba a 1500 metros de altura. Parece que pesará 50 o 60 kilos. Togi, van a venir los ciervos. No les puedes ladrar. Ok, ok. Bueno, ahí lo tenemos. Bloque de sal. Y el alimento. A ver, Togi, ¿quieres probar? ¿Vas a probar el agua? A ver si ¿Quién va a probar el agua? Eso. Yum, yum, Togo. ¿Vas a probar antes que los ciervos? ¿Qué No. te parece? ¿Quién viene a estas ¿Te vas partes? a comer el bloque? ¿Te vas a comer el bloque? No, ¿eh? Otra tarea cumplida. Familia. Poco a poco así les vamos a ir mostrando también a través de los días qué tipo de actividades se hacen en este lugar, qué estamos haciendo, cómo estamos organizando la cosa. Poco a poco, porque también están los paseos que vamos a estar haciendo. Y por supuesto no olvidarse de los asados, ¿no? Los dejamos con esto y nos vemos en el próximo clip. Chau, chau familia.